Las lunas superiores son los demonios que están en la cima del poder solo por debajo de Muzan. Estos demonios han vivido cientos de años y son los únicos que han matado pilares. Dentro del anime y del manga no se detallan muchas cosas sobre ellos, pero en el databook se les puede conocer un poco más a profundidad, como sus nombres de humano, aficiones y cosas así. Acompáñame a ver todo sobre estos misteriosos demonios. Luna superior 6, Daki y Gyutaro. Nombres humanos: Ume y Gyutaro. Altura y peso: desconocido. Aficiones: desconocido. Lugar de defunción: distrito de Yoshiwara, distrito rojo. Exterminadores: pilar del sonido Usui, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke. Dos hermanos demonios que vivían ocultos en el distrito de Yoshiwara. Por lo general, Daki se hacía pasar por una Oiran, mientras que Gyutaro solo emergía de su interior en casos de urgencia, como ocurrió cuando los Demon Slayers los atacaron. Con su técnica de sangre demoníaca, Gyutaro producía cortes con finas cuchillas envenenadas hechas con su propia sangre. Puede cambiar su trayectoria incluso después de lanzarla, y Daki producía 8 fajas que, a pesar de ser elásticas, eran filosas, capaz de cortar algo sólido, y las podía mover como si fueran una extensión más de su cuerpo. La mayoría de sus ataques eran de gran alcance y podían cambiar la órbita del corte. Juntos eran una lluvia de suaves fajas y afiladas hoces en todas las direcciones. La opinión de Muzan: reconocía el poder de Gyutaro, pero le advirtió repetidas veces que Daki solo sería un estorbo para él. Rumores de la era Taicho: Daki no tenía rival en el distrito rojo. Aproximadamente cada 10 años cambiaba de aspecto, local y edad para ejercer de prostituta. Los hombres más débiles se desmayaban ante su belleza, y aquellos a los que les suspiraba en el oído se orinaban encima. Luna superior 5, Gyoko. Nombre de humano: Managi. Altura y peso dentro del jarrón: de 1,50 m a 1,70 m y de 40 a 80 kilos. Aficiones: hacer jarrones y reformar seres vivos. Lugar de defunción: aldea de los herreros. Exterminadores: pilar de la niebla Tokito. Tiene la apariencia de un hombre al que le han añadido diferentes partes de otros cuerpos seccionados. Su refugio es un jarrón que se aparece en cualquier sitio, por lo que podía cambiar de lugar casi al instante. Contaba con una capacidad de detección infalible, con la que halló la aldea de los herreros. Tenía un sentido artístico único y grotesco, y sus técnicas de sangre demoníacas están relacionadas a peces y al mar, como por ejemplo las invocaciones de peces con un jarrón encima que esparció por la villa de los herreros, el jarrón de agua con el que encerró a Tokito, las 1000 agujas de los peces asesinos, el pulpo infernal, entre otras. Todo esto está relacionado con su pasado como humano que veremos más adelante. La opinión de Muzan: consiguió irritar a Muzan cuando le contó información a medio confirmar, pero luego reparó el desliz infiltrándose en la aldea de los herreros. Rumores de la era Taicho: antes de convertirse en demonio, solía entretenerse matando animales por diversión, cociendo peces de especies distintas o coleccionando escamas y espinas dentro de jarrones. Aficiones espeluznantes de las que se enorgullecía, diciendo que eran arte. Los pescadores del pueblo en el que se crió lo despreciaban y pasaba mucho tiempo solo. Luna superior 4, Hantengu. Nombre humano: desconocido. Altura y peso: 1,66 m y 56 kilos. Aficiones: entrar en casas ajenas para robar. Lugar de defunción: aldea de los herreros. Exterminadores: pilar del amor Mitsuri, Tanjiro, Nezuko y Genya. Es un cobarde con el aspecto y comportamiento de un viejo. Con su técnica de sangre demoníaca, Hantengu engendra 4 nuevos demonios con emociones humanas para que lo protejan, haciendo que cada uno tenga diferente personalidad. Estos 4 también pueden fusionarse dando vida a Sohakuten, el demonio más fuerte creado por él. Su auténtico cuerpo es demasiado débil para pelear, pero increíblemente escurridizo. Aún así, puede volver gigante su cuerpo y esconderse en su corazón. Su auténtico cuerpo era del tamaño de un ratón, y en la lengua tenía grabado el carácter de temor, y los espadachines lo tuvieron muy complicado para acorralarlo y cortarle el cuello. Difícilmente se le puede ubicar a menos que tengas el olfato de Tanjiro, tal vez usando el sonido como Zenitsu o Usui, o también con el mundo transparente. La opinión de Muzan: por su maestría a la hora de pasar desapercibido, Muzan siempre le encargaba las misiones más importantes. También lo elogió cuando encontró a un demonio capaz de vencer la luz del sol.
Rumores de la era Taicho. Una vez que se topó con un hombre con cara de pocos amigos, fingió ser ciego para que éste no se metiera con él. Como la estrategia le dio resultado, a partir de entonces empezó a emplearla constantemente, pues la gente era amable y simpático con él cuando lo tomaban por un viejo invidente. También utilizaba esta estrategia para robar. Luna Superior 3, Akasa. Nombre de humano, Hakuji. Altura y peso, 1,73 m y 74 kilos. Aficiones, entrenar. Aficiones de Hakuji, cuidar del jardín y de las carpas de colores. Había unas cuantas en el estanque del jardín de atrás del dojo, y Keizo y Koyuki las adoraban. También dibujar. Koyuki se ponía muy contenta cuando él dibujaba. Lugar de defunción, fortaleza infinita. Exterminadores, pilar del agua Tomioka y Tanjiro Kamado. Un demonio especializado en ataques basados en artes marciales. Buscaba lo que él mismo definía como el territorio supremo, la más poderosa de las técnicas. Solo disfrutaba enfrentarse a contrincantes fuertes y con un espíritu de lucha refinado, y mostraba un profundo desagrado para todos los demás. El pilar del agua comparó su enfermiza obsesión por la fuerza con la de una auténtica bestia. Con su técnica de sangre, Akasa se coloca en el centro de una enorme brújula de 12 puntas. Esta posición le permite sentir el espíritu de lucha de su rival, y parece la base de un estilo de combate. Nos llegan a mostrar 10 de sus técnicas de sangre demoníaca. La opinión de Muzan. Aunque Kibutsuji lo reprendió severamente cuando fue incapaz de acabar con Tanjiro y sus amigos, parece que siempre valoró su rectitud en el combate. Rumores de la era Taicho. Por lo general, en la Fortaleza Infinita no suele ser muy hablador. Cuando se enfrenta a los cazadores de demonios, en cambio, habla hasta por los codos. Se cree que es porque le gustan los humanos. A pesar de que unos cuantos de los demonios que se transformaron aceptando su invitación sí parecía que iban a sobresalir, todos acabaron muertos. Akasa perdió todos sus recuerdos de su vida humana cuando se convirtió en demonio. Aún así, teniendo en cuenta que los nombres de sus técnicas reflejaban aquello que más le importó, es de suponer que sus seres queridos siempre permanecieron con él en lo más hondo de su corazón. Nunca sintió ningún tipo de emoción hacia Muzan. Se limitaba a obedecer las órdenes de quien mandaba. Nunca hubo ni respeto, ni temor, ni odio. Nunca mató a mujeres, ni humanas corrientes, ni espadachinas del cuerpo de cazadores. Por algún motivo, era incapaz. Muzan se lo perdonó, aunque más de una vez hacía comentarios sarcásticos y se lo recriminaba, y Douma aprovechó para protestar por el trato de favor que su jefe le daba a Akasa. También le gustaba hablar con humanos. Por lo general, después de intercambiar unas palabras con el rival y conocerlo un poco, le arreaba un puñetazo. Cuando no tenía órdenes de Muzan, solía matar el tiempo entrenando sin descanso. Los demonios podían comunicarse con telepatía y compartir sus visiones con las inferiores, siempre bajo el consentimiento de Muzan. Sin embargo, cuando Douma se convirtió en la segunda luna superior, se hacía tan pesado que Akasa no pudo soportarlo y se quejó con Muzan. Esa fue la única queja que le expresó jamás. Luna Superior 2, Douma. Nombre humano desconocido. Altura y peso, 1,87 m y 86 kilos. Aficiones, los baños de sake, porque de humano le gustaba el alcohol, pero al convertirse en demonio dejó de beber. La pipa de agua, que es tabaco, y la danza. Lugar de defunción, fortaleza infinita. Exterminadores, pilar del insecto Shinobu, Kanao e Inosuke. Siempre se dirigía y hablaba a sus rivales con una sonrisa y un tono dulce, incluso en pleno combate. En realidad, consideraba que los humanos eran seres miserables. Sentía lástima por ellos y los menospreciaba. Con tal de otorgarles la salvación, se comía hasta los huesos, siendo las mujeres jóvenes y ricas en nutrientes sus presas favoritas. Tenía la habilidad de evocar recuerdos metiéndose un dedo en su propio cerebro y hurgando en él. Su eterna sonrisa le confiere un aire frívolo y despreocupado. Pese a que se convirtió en demonio después de Akasa, pasó por encima de él después cuando obtuvo la categoría de Luna Superior 2. Es el fundador del culto al paraíso eterno. Sus padres lo convirtieron en el fundador de esta secta religiosa cuando no era más que un niño, y continuó en el cargo como demonio. Su técnica de sangre consiste en rociar hielo con sus 2 abanicos. Convierte la sangre en neblina y luego pulveriza el rocío con sus abanicos. Respirar un poco de ese hielo producía necrosis pulmonar. Además, también podía crear carámbanos y esculturas de hielo gigantes que arrojaba contra sus enemigos. En el manga, al menos se ven 9 de sus técnicas de sangre demoníaca, aunque probablemente puede tener más.
La opinión de Muzan. A pesar de que siempre expresaba abiertamente su voluntad a Kibutsuji Muzan, este apenas le encargaba misiones. Los otros demonios también evitaban tener tratos con él. Rumores de la era Taicho. En la secta del paraíso eterno, enseñan a sus fieles a disfrutar la vida y abrazar la paz. Nadie está obligado a hacer algo que le disguste o le desagrade. No hay necesidad. La secta cuenta con 250 seguidores. Douma sabe que podrían reprenderlo si llama demasiado la atención, por lo que no tiene la intención de aumentar más el número. Conoció a Muzan cuando tenía 20 años, quien lo convirtió en demonio. Desde entonces, siempre le estuvo muy agradecido, y Muzan pasó a ser su dios del paraíso eterno. Lo veneraba con toda su alma y siempre le fue fiel. Pero, aún así, Muzan nunca sintió simpatía por él, seguramente porque consideraba que los individuos excesivamente apegados y nada codiciosos jamás podrían prosperar como demonios. Sin embargo, Douma consiguió ascender hasta la segunda luna superior, por lo que sí tendría algo más de talento que el resto de los humanos. A veces sus feligreses le pedían consejos, pero Douma siempre creyó que había que ser muy idiota para dejar que cualquier deseo te consumiera por dentro, ya fuera el dinero, la clase social o el amor. Aún así, sentía cierta curiosidad por experimentar dichos sentimientos. Él gozaba de dinero, categoría y un cuerpo casi inmortal, pero era incapaz de tener emociones, por lo que a veces se divertía jugando a estar enamorado y manteniendo romances con mujeres. Luna Superior 1, Kokuchibo. Nombre de humano, Michikatsu Sugikuni. Altura y peso, 1,90 m y 93 kilos. Aficiones, jugar al Go, que es un juego de estrategia muy profunda, muy valorada en la cultura japonesa por entrenar la paciencia y la mente estratégica. Lugar de defunción, fortaleza infinita. Exterminadores, pilar de la niebla Tokito, pilar del viento Sanemi, pilar de la roca Gyomei y Genya Chinasugawa. El más fuerte de las lunas superiores, siendo la primera. Anteriormente fue un cazador de demonios, por lo que aún siendo un demonio usa la respiración de la luna. Tiene marcas en el cuerpo en forma de llamas como las de Tanjiro. Solo le bastó una mirada para saber que Tokito era su descendiente. Se sabe que su respiración tiene como mínimo 16 posturas, pero por la cantidad de años que lleva viviendo, tal vez tenga más. En el manga solo se muestran 11 de estas 16 posturas. Tiene el espíritu de un guerrero con más de 100 batallas a sus espaldas. Es alguien muy experimentado en combate. La opinión de Muzan. Es probable que Muzan tuviera en gran estima a Kokuchibo no solo por su incuestionable fuerza, sino también por su capacidad de análisis de los rivales a los que se enfrentaba, pues nunca se le pasaba nada por alto. Rumores de la era Taicho. El hecho de tener 6 ojos no parece importarle, pero sí confunde bastante a los que lo miran. Se entendía bastante bien con Muzan. El padre de los demonios goza de la capacidad de leer los pensamientos de sus subordinados, motivo por el que la gran mayoría le tenía miedo. Pero esto nunca le pareció preocupar a Kokuchibo. Jamás tuvo ni la menor intención de traicionar a Muzan, y le gustaba la sensación de no tener que ocultar nada ni engañarse a sí mismo. Nunca dejó de ser la primera luna superior, y se lo pasó muy bien cuando Akasa lo retó a un duelo de sangre para robarle el puesto. Por eso lo dejó vivir. Normalmente se lo habría comido para absorberlo, siempre bajo el consentimiento de Muzan, incluyendo a Akasa. A lo largo de los siglos, solo 3 demonios le propusieron un duelo de sangre. Su katana se llamaba Kyoko Kukamusari. Vaya nombre más complicado. No me imagino el nombre que le colocaría su mascota si tuviera uno. Kyoko Kufirulais o algo así. Y esta estaba hecha con la sangre y los huesos del propio Kokuchibo. El pasado de las lunas superiores. Daki y Gyutaro. La vida de Gyutaro era un infierno hasta que nació Daki, cuando su madre, asqueada por el color de pelo y de los ojos, intentó estrangular a la niña recién nacida. Gyutaro la salvó. Daki lo seguía a todas partes, estaba encariñada con él y rompía en berrinches si su hermano la dejaba sola, y él la adoraba por ello. El día en que su madre pegó a Daki y le cortó el pelo con una navaja, Gyutaro tuvo un ataque de ira y la relación de fuerza entre madre e hijos cambió. Su madre empezó a temer a su hijo y se alejó de él. Daki era tan hermosa que los hombres la llamaban por la calle y le regalaban cosas solo con que ella les sonriera. En cuanto se percató de su propia belleza y empezó a desenvolverse, ya nunca más volvió a pasar esa hambre atroz que la paralizaba. La llamaban Chiraume, que significa ciruelo blanco o flor de ciruelo blanco. Daki le quitó un ojo a ese samurái porque había insultado a Gyutaro. Gyoko. De niño vivió en las afueras de un pueblo pescador cerca de la costa y se entretenía coleccionando peces muertos, una afición bastante peculiar que le valió el desprecio de la gente.
Perdió a sus padres cuando era muy joven. Salieron a pescar un día y, tras un tiempo sin saber nada de ellos, encontraron sus cadáveres ahogados y terriblemente desfigurados, y los vecinos, pensando que quizás se habría vuelto loco, procuraron cuidar de él manteniendo la distancia. Sin embargo, Gyoko mató a unos niños del pueblo que se burlaron de él y embutió sus cadáveres en jarrones. Según cuentan, el estado en el que encontraron a sus padres le había parecido terriblemente bello. Cuando los padres de los niños asesinados se enteraron de lo ocurrido, cosieron a Gyoko a puñaladas con un arpón de 2 puntas y lo dejaron tirado. Ya a punto de morir, estuvo agonizando durante medio día. Muzan lo encontró y lo convirtió en demonio. Su nombre humano era Managi. Disfrutaba comer carne de niño y remodelando su cuerpo. Despreciaba a cualquier criatura salvo a Muzan y se burlaba de ellos en su interior. Hantengu. Desde niño era muy mentiroso y retorcido, tergiversando la verdad y cualquier interpretación según su convivencia. Siempre consideraba que él era la víctima y los demás los villanos y mendigaba la compasión de todos. Allí donde iba, mentía sobre su nombre, su edad y su vida, hasta el punto de que, al final, ni él mismo sabía cuál era la verdad. Se casó y tuvo hijos varias veces, pero cuando las mentiras y las falsedades lo acorralaban y se le exigían explicaciones, le entraba el pánico y los asesinaba a todos, una y otra vez. Su apariencia era la de un anciano de unos 87 años. Los demonios de las emociones en los que se dividía tenían el aspecto de él en su juventud. Estaba convencido de que no había nadie en este mundo más desgraciado que él. Akasa. Akasa, cuando era humano y tenía el nombre de Hakuji, era un joven que solo vivía con su padre y eran pobres. Él robaba para comprar medicinas para su padre enfermo. Lo llamaban Niño Demonio. En esa época, tatuaban a los criminales para que vivan marcados y la sociedad sepa que han cometido crímenes. Hakuji tenía 3 líneas marcadas en ambos brazos, así que hizo muchas fechorías, hasta que un día su padre no aguantó más y no quiso vivir más del dinero robado y ver cómo su hijo era torturado por esos robos, así que se desvivió colgándose. Hakuji perdió a lo único que tenía, a su padre, y por un alboroto que hizo en la calle por lo furioso que estaba, conoció a Keizo, quien se volvió su maestro, y así también conoció a su hija Koyuki, quien le volvería a hacer sentir ese sentimiento de querer volver a proteger a alguien, de querer cuidarla, de que alguien como él, marcado por la sociedad como un criminal, pueda volver a amar, hasta que un día sucedió una tragedia. Lo que sigue ya es más extenso y muy triste. Puedes verlo completo en un video que tengo hablando específicamente del pasado de Akasa. Lo dejaré en la descripción para que puedas encontrarlo fácilmente. Douma. Douma desde pequeño era admirado por sus hermosos ojos color arcoíris. Decían, este niño es especial, probablemente escuche la voz de los dioses. Sus padres crearon el culto al paraíso eterno, en base a una fe religiosa, donde la gente iba a ver a Douma rezándole y adorándole. Los adultos venían hacia un niño contándole sus dolencias, sin tener idea de qué hacer, y querían que los guíe al paraíso. Douma pensó que todos estaban locos. Al mismo tiempo que en la casa había todo esto de la fe religiosa, por otro lado, su padre lujurioso seguía poniendo sus manos sobre otras mujeres, y su esposa terminó apuñalándolo cruelmente delante de Douma. Luego, en medio de la locura, se desvivió con veneno. Pero Douma no sintió nada, nunca sintió tristeza o soledad. Lo único que pensó al ver eso fue, por favor, no ensucien la habitación. Los sentimientos humanos eran algo lejano para él, una vida sin propósito. Así que, cuando cumplió 20 años, conoció a Muzan y se dejó convertir en demonio y vivió durante más de 100 años. Esa parecía la decisión más lógica para alguien que carece de sentimientos humanos y solo quiere seguir viviendo a través del tiempo, esperanzado en algún día tal vez sentir algún tipo de emoción. Esta historia completa lo tengo en el canal y también lo dejaré en la descripción para que lo chequen. Kokuchibo. Michikatsu nació junto a su hermano gemelo Yorichi. En ese tiempo era considerado desafortunado que nazcan gemelos, ya que uno gozaría con todos los privilegios al ser el primogénito y sucesor, y el otro sería el criado. Michikatsu, siendo el mayor, quería convertirse en el mejor samurái de su país. Pero su mundo cambió cuando un día Yorichi tocó una espada y mostró un tremendo talento y habilidad que él no tenía. Fue ahí donde conoció la envidia.
A pesar que sí quería a su hermano menor, la envidia en él creció enormemente, cegándolo y corrompiéndolo. Tanto quería ser como Yoriichi que estuvo dispuesto a convertirse en demonio con tal de equiparar o superar su poder, tomando el nombre de Kokuchibo. Yoriichi fue el creador de la respiración solar, y Michikatsu solo pudo crear una variante llamada respiración lunar. Nunca pudo brillar como el radiante sol, como lo hacía Yoriichi. Siempre fue opacado ante tal prodigio. Es una historia triste y extensa que puedes verlo en un video que tengo en el canal específicamente hablando de su historia, viéndolo desde ambas perspectivas. También lo estaré dejando en la descripción del video o en un comentario fijado. En la descripción del video o en un comentario fijado estaré colocando los videos de los pasados de Akasa, Douma y Kokuchibo, para que lo vean completo ya que está bastante interesante y algunos muy tristes de formas diferentes. Como siempre, ya nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye.